Vamos a darle la bienvenida a Julio Velarde, presidente del Banco Central del Perú, que va a hablar sobre los fundamentos para el desarrollo sostenible. Buenos días. Bienvenidos al Perú. Voy a hablar un poco sobre la economía del Perú y los países latinoamericanos y voy a empezar con una comparación, la siguiente, del crecimiento entre Asia y los países de Latinoamérica y las dinámicas. El crecimiento que vamos a ver en Latinoamérica luego de la Segunda Guerra Mundial, primero prácticas proteccionistas y luego muchos países asiáticos se convirtieron en exportadores y trataron también de practicar la sustitución de importaciones, pero al mismo tiempo convertirse en exportadores. En los 60s y 70s, entonces, los países no les iba tan mal, 60s y 70s. En los 70s comenzaron a tener problemas con los déficits fiscales y la deuda extranjera. En los últimos países, la falta de reformas en la región afectaron a los crecimientos de los diferentes países. La siguiente. La anterior, por favor. El déficit fiscal ha sido bastante importante en la región en los 80s. Y esto llevaba en algunos casos hasta 90%. Muchos de los países tenían que hacer su trabajo y combatieron eso y fortalecieron los macro fundamentales, los fundamentos macro importantes, control presupuestal. Ahora Argentina está tratando de llevar a cabo reformas importantes y controlar la inflación. Luego de muchas décadas donde la inflación ha estado rampante en Argentina, como ustedes pueden ver acá su déficit fiscal y pueden ver la inflación en los 80s era bastante alta y aún en los 90s para muchos países introdujeron la política en esas décadas. La siguiente, por favor. Ustedes pueden ver que los países más grandes en Latinoamérica, la siguiente, por favor, Brasil y México, crecieron menos que nuestros socios en Asia. En el caso de Perú, nosotros crecimos un poco más que el promedio de los APEC y más que los países grandes en el país, mientras que los países más grandes de nuestra región tenían un crecimiento lento. El crecimiento de APEC ha sido un poco menos de 4%, mientras que Perú ha crecido un poco por encima de 4%, pero en general los países asiáticos han crecido mucho más rápido y hay algunos países asiáticos que están creciendo un poco menos, que lo pueden ver del lado derecho, pero la mayoría ha estado creciendo a una tasa mayor. En este siglo hemos tenido control de inflación. La siguiente, por favor. Y en la mayoría de los países ahora estamos dentro del objetivo de Chile, Colombia y México tienen un objetivo de 3 menos 1. Perú tiene la menor inflación en la región, pero está más o menos en el mismo nivel de APEC, pero está todavía por debajo de muchos de los países de APEC, asiáticos de APEC. En Perú hemos tenido el periodo más largo de baja inflación en la región, en parte que cuando sufrimos tanto de la hiperinflación que la sociedad aprendió que uno no puede continuar con políticas fiscales irresponsables. La siguiente, por favor. En estos episodios de inflación retiramos esto con nuestros pares y también
tenemos, de hecho, cuando nosotros tuvimos la menor inflación, cuando tuvimos COVID, tuvimos una variación, pero la inflación de los últimos meses sigue dentro del objetivo, entre 2 y 3%, y la inflación está alrededor del 2%, y esperamos que este año se mantenga así y el siguiente año también. La anterior. Está bien. Estas reservas, somos uno de los países de reservas netas con quizás las mayores proporciones de reservas en proporción al PIB. Si consideramos el crecimiento bruto, también tenemos una muy buena cifra con respecto de la región, y la mayoría de los países asiáticos tienen un porcentaje de deuda sobre el PIB mayores a nosotros. Si consideramos con respecto a la moneda desde el año 2000, comparado a otros países que se han depreciado más, aún China, que también se ha depreciado, pero dentro de la región somos un país bastante estable. Y para terminar, yo diría que uno de los pocos países que tiene un capítulo económico en la Constitución es Perú. Y la Constitución es muy protectora de los inversionistas y de los derechos de propiedad. Y la Constitución dice que no podemos discriminar entre compañías nacionales e internacionales. Y las compañías tienen el derecho a poner su dinero en la moneda que desean y en el país que desean. Y de hecho, puedo salir, me van a despedir de mi puesto si yo empiezo a poner control de capitales. El gobierno ha firmado un contrato que por ley no se puede cambiar estos convenios bilaterales. Y como mencionó el señor Zavala, tenemos tratados de libre comercio con 23 países y que más o menos tenemos que estos cubren un 70% de nuestro Producto Interno Bruto. Muchísimas gracias. Thank you very much, Mr. Velarde.